Namaste, buenas noches, gracias por estar en esta meditación. Continuamos con las meditaciones con el Maha Mantra del Señor Krishna, un mantra que tiene mucho valor espiritual, no solo para los devotos del Señor Krishna, sino en realidad para todo el mundo. Y detrás de todo mantra, como siempre se sabe, hay mucha enseñanza que hay que seguir. ¿Okay? Cantar un mantra por cantarlo, para apropiarse de esa vibración, no tiene sentido si la vibración no la estás tratando de trabajar. Y una vibración que tratas de trabajar es una enseñanza espiritual. Por lo tanto, para que un mantra tenga un verdadero aprovechamiento, ya tú tienes que estar bajo lineamientos espirituales tratando de llevarlos a cabo en tu vida, tratando de adoptarlos en tu vida. ¿Okay? Y estamos viendo las características de lo que se conoce, de las características de un devoto amado por Dios, de una persona que cree en Dios, que espera en Dios, pero que tiene que cumplir con ciertos requisitos, y son requisitos conductuales, en actitud de vida, en forma de ver la vida, forma de actuar, forma de reaccionar, en función de lo que Dios espera. Si tú esperas llegar a alguien, tú tienes que comportarte como ese alguien te ha dicho. ¿Okay? Si tú quieres corresponder al amor de alguien, tú tienes que respetar lo que ese alguien espera de ti, porque si no, no tiene sentido. ¿Okay? Ese es el fundamento. Como siempre digo, independientemente si ya te consideras amado o amada por Dios, ese amor tienes que honrarlo. Y si correctamente sabes que el amor de Dios hay que merecerlo, pues el merecimiento es también con las conductas que Él espera de cada uno de nosotros. Así de sencillo. Y hoy vamos con el punto 16, un punto bien interesante, ¿no? Voy a leerlo y después voy a empezar a dar alguna enseñanza sobre eso para que nos sirva de reflexión mientras estamos cantando el mantra. Así se hace una meditación mántrica. No solo se escucha, se tararea, sino que se tiene que reflexionar. Tu mente tiene que involucrarse y la forma de involucrarse es reflexionando en la enseñanza que está detrás del mantra. Y el punto 16 dice, un devoto amado por Dios es aquel que está dispuesto a convertirse en su instrumento y satisfacer lo que Dios quiere de ellos. Está dispuesto a convertirse en instrumento de Dios y satisfacer lo que Dios quiere de ellos. Bien, sin pedir nada a Dios. Este quizás es el más categórico, el más contundente, el punto 16, como característica. Vamos a ver qué es lo que significa eso. Está dispuesto a convertirse en un instrumento y satisfacer lo que Dios, que me perdió, lo que Dios requiera de ellos. Convertirse en un instrumento. ¿Qué es un instrumento? ¿Sí? Ayúdenme ustedes. ¿Qué es un instrumento? Denme un ejemplo de instrumento y qué implica ser un instrumento. Abran su micrófono sin miedo, vale equivocarse. ¿Qué es un instrumento? Namaste, maestro. Una herramienta que se utiliza para algún fin específico. Buenísimo, una herramienta que se utiliza. Por ejemplo, dame un ejemplo de instrumento. Por ejemplo, una escardilla, un martillo, etcétera. Un instrumento Una musical. cucharilla, exacto, un instrumento musical. Una guitarra, un piano, una cucharilla, un tenedor, un cuchillo, un martillo, un alicate, una computadora. ¿Okay?
Muy bien, que se utiliza para algo específico. Pero ese algo específico, Esther, tú o cualquiera, ese algo específico que el instrumento debe hacer, o ese algo específico que se quiere conseguir utilizando ese instrumento, ¿quién lo determina? Para que tengas Bueno, en el también. caso, con permiso, maestro, Sí. namaste. Por ejemplo, en el caso de la guitarra, lo determina el director, pues, si estás en una orquesta, pues, siento que él es el director, ¿no? No No, es el que lo tampoco, determina. tampoco, tampoco, pero va bien. En el caso de un martillo, Ah, el que lo está utilizando, pues, el que lo está utilizando. la persona, claro, la persona que lo está utilizando. Ujú. El instrumento no decide qué es lo que él va a hacer, sino quien lo utilice. Imagínense que ustedes tengan un martillo en la casa y el martillo solito empieza a martillar y a quitar todos los clavos de la pared. ¿Le es útil? ¿A ti como dueña de casa te es útil? No. No, maestro. Imagínate que tengas una computadora y empiece a hacer cosas sola. Y cosas solas pueden ser borrarte todos los archivos que tengas en el disco duro. ¿Te es útil? No. El gato, un gato de levantar los carros, ¿no? Que tengas la maleta y el gato empieza a funcionar solo. ¿Te es útil? No. Puede ser inclusive peligroso para ti. Que los instrumentos cobren vida ellas mismas y tomen las decisiones por ellas mismas. Estamos claros, aquí no hay nada que, que aclarar. Entonces, cuando una persona que espera ser amada por Dios o que quiere honrar el amor que le tiene, dice que se va a convertir en un instrumento de Dios, empieza la cosa a ser contundente. En su vida no hace lo que ella quiera, sino lo que Dios espera que ella haga. Esto que parece muy poético y muy bonito y muy inviable, si quieren, tiene mucho que ver con las doctrinas que generalmente la gente repite y ni lo entienden y como siempre se defienden cosas que ni se ha comprendido totalmente. Es lo que se define en mucha filosofía como la supresión del ego o del egocentrismo, más correctamente traducido. ¿Okay? El egocentrismo es esa, esa, esa sensación, esas ganas de que en tu alrededor ocurran las cosas que te benefician o ocurran las cosas que a ti te convienen. ¿Ok? O ocurran las cosas según tú. Eso es egocentrismo. Y toda filosofía dice que hay que erradicar el egocentrismo. Algunos dicen erróneamente, usan la palabra ego, pero el ego no es lo que hay que erradicar, sino el egocentrismo. Porque el ego es el yo, y el egocentrismo es que todo lo de alrededor gira en función de ti. ¿Ok? Eso es lo mismo que la teoría heliocéntrica, que todo el sistema solar gira alrededor del Sol. El egocentrismo es igual. Todo lo que ocurre a tu alrededor tiene que ocurrir gracias a ti o en función de ti. Eso es egocentrismo. Y tristemente, ¿okay? El egocentrismo hay que erradicarlo, pero nadie piensa, ¿okay? Hay un infantilismo muy grande cuando se trata de estos temas. Nadie piensa de que si yo voy a erradicar el ego, que es entonces en función de que yo tengo que bailar, en función de que yo tengo que moverme, en función de qué se va a mover mi realidad. Pues se va a mover en función de Dios. Erradicar el egocentrismo es dejar de vivir en función de ti, ¿ok? Y vivir en función de Dios. Porque Dios, de alguna manera, espera cosas de nosotros. Pero ¿cómo es eso de vivir en función de Dios? ¿Qué significa?
Eso quiere decir que no vamos a trabajar, eso quiere decir que no vamos a tener familia, eso quiere decir que no vamos a, entonces no podemos hacer nada y te quedamos inertes en una silla y ni siquiera nos podemos sentar porque implica sentarme yo. No. En realidad, cuando uno dice que la vida gira en función de uno, no son las cosas que suceden solamente en función de uno, sino que uno trata de mover su vida en función de sus conductas. ¿Mm? El egocentrismo se establece gracias a mi comportamiento, a mi conducta, a lo que yo espero de la vida. ¿Ok? Entonces, en realidad, cuando uno se convierte en servidor, en una herramienta, en un instrumento de Dios, ¿okay? Yo voy a seguir viviendo como cualquier persona. Un martillo tiene obligaciones. Mi obligación es que si te agarran por el mango, ¿sí?, y te dan contra un clavo que está en la pared, pues tú tienes que martillar, tú tienes que pegar, ¿okay?, a ese clavo para que se hunda. Todos tenemos nuestras funciones, nuestros roles, las cosas que tenemos que cumplir, pero las tenemos que cumplir como nos toque, no como querramos, no como nos convenga, no a nuestra manera. ¿Okay? Entonces, tenemos que seguir viviendo, tenemos que cumplir con nuestros roles, pero la forma en la que lo llevamos, la actitud, la conducta como la llevamos, no son nuestras actitudes, no son nuestras expectativas, no son nuestras formas, sino las de Dios. El gran problema viene ahora. La gente no sabe cuáles son las actitudes, ni siquiera, primero no sabe ni siquiera que Dios espera cosas de nosotros. ¿Okay? Y esa cosa de nosotros no es que le prendamos una vela, que recemos o que le digamos Dios, yo te amo. No, son cosas concretas. ¿Okay? Son nuestras conductas. Nosotros los que nos definen en nuestra parte humana son nuestras conductas, es nuestra forma de vida. Entonces, cuando Dios quiere que nosotros seamos instrumentos para Él hacer cosas con nosotros, aquí, en esta tierra, nuestras maneras y nuestros deseos y nuestras ganas las tenemos que dejar de lado. Entonces empezamos a vivir en función de los deseos, las maneras y las ganas de Dios. ¿Ok? Es importantísimo. Esto es lo que significa medularmente ser servidor de Dios. Es olvidarse de ti, de tus maneras, de tus conductas que te salen natural, de tus formas, y adoptar las maneras, las conductas y las formas que Dios quiere, con las cuales Él quiere que tú vivas. Eso es un servidor de Dios. Fíjense que esto tiene un trasfondo hermoso, ¿ok? No voy a decir que no es difícil hacerlo, ¿no? Pues todo ir adoptando una vida espiritual que no se obtiene de la noche a la mañana. Tú no te levantas un día en la mañana y dices, ahora soy servidor de Dios, ahora voy a hacer todo lo que Dios quiera. Mentira, ¿ok? Es algo que tú te tienes que ir desvistiendo de tus maneras, de tus conductas, de tus formas, para ir adoptando, para ir vistiéndote de las maneras, las conductas y las formas que Dios espera de ti. Pero tiene un trasfondo hermoso, ¿ok? Y debería ser suficiente para cualquiera de nosotros. Cuando yo como sanador, de no pocos años, veo el sufrimiento de las personas que vienen a mí para que yo trate de ayudarles. Cuando yo analizo el sufrimiento de las personas, ocurre algo casi que en el 100% de los casos. Ese sufrimiento tiene como origen una frustración. Yo me casé y quería mi matrimonio que durara toda la vida y resultó que no fue. Quería que a mí me quisiera y no me quiso como yo quería que me quisiera. En mi trabajo yo empecé con mucho ánimo y esperaba que me trataran bien y resulta que no me trataron bien. Yo me esforcé para que algo ocurriera y resulta que por X o por Y no ocurrió. Porque todo
implica una frustración. Yo no he visto todavía ningún sufrimiento, ¿ok?, que no tenga detrás una frustración. Hasta cualquier enfermedad. ¿Por qué me dio esto a mí? ¿Ok? ¿Por qué esto es injusto? Si yo me cuido, yo soy buena gente, yo sé por qué esto me pasa a mí. Todo tiene una frustración detrás. Y esa frustración te destroza la vida en diferentes ámbitos. ¿Ok? No solo te va a traer sufrimiento, que es el dolor extendido en el tiempo, sino que te va a destrozar la vida. ¿Ok? De otras formas. Pero esa frustración está porque tú estás actuando a tu manera, según tu criterio, según tus formas. Por lo tanto, tú esperas que ocurra lo que tú quieres. Lógico, ¿no? Pero si tú empiezas a vivir a la manera de Dios, a la forma de Dios, según el criterio de Dios, tú no te frustras. Yo hice lo que Dios necesitaba que yo hiciera. Ya. Si no salió, enseñanza Dios siempre les he dado. El esfuerzo es de uno y el resultado es de Dios. Esa frase que les he dicho desde que ustedes nacieron es esto, traducido en una sola frase. ¿Ok? Entonces cuando uno empieza a ser servidor de Dios, a ser un instrumento de Dios, uno empieza a vivir una vida con menos frustración. No quiere decir que sin problema, porque a veces Dios nos utiliza para cosas difíciles. Pero no es cuestión de las cosas difíciles o fáciles, gratas o ingratas. No. Es cuestión de cómo tú lo asumes. Porque el tema de que te pase algo malo no es un tema en realidad. El problema es cómo tú asumes lo que te pase. Si tú lo asumes con expectativa, lo que es lo mismo que tú esperas que pase, lo que tú crees que tiene que pasar, o por lo que tú te esforzaste, vas a tener su frustración si tú no tienes expectativa, sino simplemente estás haciendo lo que Dios necesita que sea hecho, o de la forma que sea hecha, que quieres que haga. No puedo hacer nada. ¿Okay? Tu complacencia es en haber servido a Dios, haber sido útil a Dios, en haber sido un instrumento de Dios. No es que si se te dio la cosa como tú querías, es que tú no querías nada. Tú lo único que estabas haciendo era siendo un instrumento de Dios. Repito, eso no quiere decir que no nos van a pasar cosas complicadas. Claro que sí, pero eso lo que va a hacer es modelar o moderar un poco la actitud que nosotros tenemos en la vida y hacerlas menos frustrantes. Créanme. Esto que está aquí, esto que yo estoy diciendo, yo creo que lo expliqué sencillo. ¿Okay? Si no, vuelvan a ver este video cuando salga. Tiene otro problema grande. Primero es que la gente no sabe que Dios espera cosas de nosotros, que Dios nos establece maneras, formas, criterios para que nosotros vivamos. Ese es un gran problema. Pero cuando asumimos que eso es así, el problema es que no se conocen cuáles son. ¿Okay? Y cualquiera puede decir, no, yo te pego un golpe porque eso es lo que quería Dios que yo hiciera. ¿Okay? Eso es medio infantil, pero bueno, el mundo está lleno de eso. ¿Okay? Utilizan esa frase a tu conveniencia. ¿Okay? No, yo te hice daño, pero asúmelo como que Dios quería que eso pasara. No, ¿okay? No. ¿Okay? Si tú revisas de verdad lo que Dios espera de ti, no va a ser que le pegues un golpe, que le hagas daño a los demás. No. ¿Okay? Hay formas y formas y formas, pero directamente no va a ser eso. Entonces, esto es lo que significa la primera parte de Leo. Está dispuesto a convertirse en un instrumento de Dios y satisfacer lo que requiere de ellos. Hay que ver qué es lo que Dios requiere de ellos. Y Dios quiere que yo sea doctor, Dios quiere que yo sea mamá, Dios quiere que... No. Dios no quiere... Tú los roles humanos te los gestionas y te los buscas tú. ¿Okay? En roles humanos Dios no está esperando que tú seas médico, panadero, mamá, papá, padrino, hermano mayor o lo que sea. No. Es una cuestión circunstancial de tu vida.
de cómo tú lo estás manejando, cómo lo estás procurando. La manera en cómo tú ejerces el rol que tú elegiste, es lo que Dios espera de ti. ¿Ok? No voy a discutir eso mucho más. Pero después hay otra parte bien interesante que dice que todo eso le hace sin pedir nada a Dios. Ok. Estas semanas pasadas lo he dicho mucho y casualmente sin ver esto, ¿no? Sin saber que lo iba a repetir hoy. Sin pedir nada a Dios. Estamos alienados con creencias y doctrinas pseudo espirituales que dicen que tú le tienes que pedir a Dios todo lo que quieras. ¿Ok? Y Dios está en la obligación casi que moral de cumplírtelo. Y si no te lo cumplió es porque el diablo se lo impidió. Dios santo. O sea, tenemos un diablo que es más poderoso que Dios. Pues por eso es una doctrina pseudo espiritual. Okay. Muchas veces nosotros queremos algo y quisiéramos que Dios ayudara y resulta que no. Pero no es porque Dios no lo haga, sino porque no nos toca. O mejor dicho, porque nos toca vivir ciertas situaciones. Lo que Dios sí puede hacer con nosotros, y si se le puede pedir, es que nos ayude a sobrellevar esa situación. Obviamente que sí. Y aún así hay un trasfondo en esa petición. No es Dios mío, ayúdame a sobrellevar esto, sino Dios mío, permíteme que lo que yo he aprendido de ti me ayude a sobrellevar esto. ¿Ok? No es que le estoy cediendo el testigo a Dios, sino le estoy pidiendo que lo que yo he aprendido de Él me ayude. Si no has aprendido nada, pues ¿qué es lo que te va a ayudar? ¿Ok? Estamos claros, pero no importa. Pero tiene otro trasfondo, el no pedir a Dios. Y mucha gente lo critica y dice que no, que eso es mentira, que claro que se le puede pedir a Dios, que Jesucristo dijo, pide y se te dará, nuevamente repitiendo una escritura sagrada al caletre que no sirve para nada, porque pide y se te dará tiene otro contexto muy diferente, pero bueno, está bien. La gente argumenta lo que le conviene utilizando lo que tiene como le convenga, no importa. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo contrastamos eso de que no hay que pedirle nada a Dios? Me voy a limitar en nuestro catolicismo, nuestro cristianismo católico, y cristianismo de cualquier tipo, ¿okay? Evangélico, lo que sea. Todos tenemos una oración de base, que es el Padre Nuestro. No es desconocido. Y en un momento del Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Ok? Así en el cielo como en la tierra. O sea, en todo, hágase tu voluntad. Que no suceda nada en el cielo ni en la tierra que sea diferente a tu voluntad. Eso es lo que significa cuando se repite el Padre Nuestro. Y es directo. Aquí no me voy a extender mucho más. Es directo. Cuando yo digo, cuando cada uno de ustedes ha dicho a Dios, hágase tu voluntad, hasta, yo no sé ni siquiera implícita, explícitamente, debe estar claro que tú estás renunciando a tu voluntad. Cuando a ti te invitan a comer, ¿para dónde vamos a comer? Y tú dices, no, donde tú quieras. Tú te la calas. Tú después no vas a llegar allá, no, pero es que aquí no me gusta. No, tú dijiste donde yo quiera. Tú cediste tu poder, tu voluntad y me la diste a mí. Por lo tanto, yo tengo el derecho de que ocurra lo que sea. Tú te callas, porque ya tú cediste. Tú no puedes pedir, ya tú no puedes condicionar. Cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, eso es lo que estamos diciendo. Con una comprensión medianamente del castellano, eso se entiende. ¿Ok? ¿Ok? Hágase tu voluntad, entre comillas, no la mía. Lo que yo quiero no entra. Lo que yo quiero no importa. Yo renuncio a lo que yo quiero, por eso estoy diciendo, hágase tu voluntad. Nos rezamos en la noche, pues al día siguiente, Dios mío, por favor, que pase esto, Dios mío, ayúdame aquí, ay, Dios mío, pero por favor, quítamelo. Si Dios pudiera hablar, dije, pero qué incoherente eres. Qué incoherente eres. Si tú anoche me dijiste que
que renunciabas a tu voluntad y diciéndome, hágase tu voluntad. Y así en el cielo como en la tierra, o sea, en todas partes. Ya tú renunciaste a tus ganas de pedir. Ya tú no pides más. Eso es parte de la confianza en Dios. ¿Ok? Eso es parte de la confianza en Dios. Entonces, esta belleza del punto 16, muy hinduista, es absolutamente cristiana. ¿Ok? Unificándonos, por eso somos unificándonos. ¿Ok? Se aplica en todas partes. Y como se aplica en todas partes, eso es lo que nos da coherencia en la enseñanza. ¿Ok? Porque es lo mismo un hinduista que un buen cristiano, un buen hinduista que un buen cristiano. Es lo mismo un buen cristiano que un buen hinduista. A nivel de conducta, que es lo que Dios espera de nosotros, no hay absolutamente ninguna diferencia. Explicado en diferentes contextos históricos, momentos históricos y contextos culturales, por supuesto que sí. Tú no vas a explicar algo. Tú no vas a explicar hoy a un niñito cómo hacer algo de la misma manera que se lo explicabas en el siglo XV. No. Son otros contextos. ¿Sí? Pero es exactamente igual. Entonces fíjense que esto yo lo pudiera explicar, de hecho lo estoy haciendo sin querer queriendo, desde un cristianismo básico. Estamos hablando de Krishna. Estamos hablando de un hinduismo. ¿Sí? Y esto, ¿okay? el promulgarse como instrumento de Dios, por lo tanto te olvidas de tus maneras, tus formas, tus criterios y adoptas lo que Dios te dice a nivel de conceptos, de criterios, de maneras, de motivaciones inclusive, y lo haces sin estar pidiendo cosas adicionales. Esto te hace ser amado por Dios. O eso te permite honrar el amor que tú sientes que ya tienes. No hay mayor secreto. Y este es uno de los 27 puntos que una persona debería cumplir, que un devoto, de una persona que se interese por Dios debería cumplir. Obviamente, repito, esto se hace de la noche a la mañana, jamás en la vida, jamás en la vida, jamás en la vida. ¿Sí? Esto es un desaprender lo que has venido, de la forma como has venido viviendo, y es un aprender una nueva forma de vivir. ¿Sí? Por lo tanto, no es sencillo. ¿Sí? Y esto es lo que tienen para reflexionar hoy, que espero que bastante. Y para reflexionar todos los días que hagan el mantra. Me parece súper contundente, hermosísimo, medular, porque si esta no es tu conducta básica, ¿cómo esperas que Dios se congracie contigo, se complazca contigo, te cumpla, te ayude? Si esto es lo básico que Dios espera. ¿Okay? Voy a dejarlo hasta aquí. Voy a abrir un momento de preguntas. Voy a tener la grabación. Y después nos vamos con el mantra.